Ahora vamos a hablar de lo que es el estatus epiléptico. A ver, les decimos que... Ya. Cuando hablamos de estatus epiléptico, decimos que es la emergencia neurológica pediátrica más común y de incidencia de, de 18 a 23 por cada 100.000 niños por año. La atención implica la identificación y el manejo simultáneo de las etiologías desencadenantes de las complicaciones sistemáticas o sistémicas, perdón, y la administración de fármacos anticomerciales para yugular las convulsiones. Como definición, la Liga Internacional y la E de la Epilepsia definió a una convulsión como aparición transitoria de signos o síntomas debidos a una actividad neuronal excesiva o sincrónica anormal en el cerebro. Las convulsiones son generalmente breves y por definición autolimitadas. La definición del estatus epiléptico tradicional conceptualmente es la de una crisis comicial que persiste por un tiempo prolongado, es decir, 30 minutos, o distintas crisis que se repiten de modo que no existe recuperación completa de la conciencia entre las mismas. Hay etapas del estatus convulsivos. Por ejemplo, el estatus epiléptico precoz se considera por un lapso de 5 a 10 minutos. El estatus epiléptico establecido una duración de 10 a 30 minutos. Estatus epiléptico refractario cuando la duración ya se ha extendido de entre 30 a 60 minutos y estatus epiléptico maligno cuando esto ya no se controla, ¿no? Epidemiología y etiología. La incidencia estimada de estatus epiléptico infantil es de 17 a 23 episodios por cada 100.000 niños por año. El estatus epiléptico puede ser una complicación de una enfermedad aguda como la encefalitis o puede ocurrir como una manifestación de epilepsia. La mayor incidencia en el primer año de vida es entre 51 a 156 por 100.000 al año. El estatus epiléptico febril es la etiología más común. Aquí la clasificación y etiología del estatus epiléptico. De tipo febril como en un 22% y está provocada por una enfermedad febril, excluyendo infecciones directas del sistema nervioso central como una meningoencefalitis. Ejemplo, infecciones respiratorias altas, otitis media aguda y se pueden excluir otras causas infecciosas. El estatus epiléptico sintomático agudo el que ocurre durante una enfermedad aguda que afecta al sistema nervioso central, como una encefalopatía aguda. En este caso serían entre las causas infecciosas una meningitis, una encefalitis, incluida la por herpes, ¿no? De causa metabólica puede estar asociado a una hipoglucemia o hiponatremia, hipernatremia, hipocalcemia, hipomagnesemia, secundaria tóxicos a trauma, como un trauma epidural, un hematoma epidural, subdural, subaracnoidea, un intraparenquimatoso, accidente vascular cerebral. En el estatus epiléptico sintomático remoto, que ocupa un 33%, donde el estatus epiléptico ocurre sin daño agudo en un paciente con historia previa de patología del sistema nervioso central, como una encefalopatía crónica. Esto, por ejemplo, en asociación de malformaciones del sistema nervioso central, cromosomopatías, trauma craneoencefálico, agresión previa del sistema nervioso central. En el estatus epiléptico sintomático remoto con precipitante agudo, que ocurre en un paciente con encefalopatía crónica, pero por un proceso agudo intercurrente, como por ejemplo malformación o insulto periodo del sistema nervioso central con una infección intercurrente, una hipoglucemia, una suspensión de la medicación. Encefalopatía progresiva, el que ocurre en un paciente con una patología degenerativa del sistema nervioso central, por ejemplo las metabolopatías.
Idiopático que ocurre en ausencia de causa atribuible, o sea, no se sabe la causa. El síndrome de Dravet o la epilepsia mioclónica severa de la infancia muestra un riesgo específicamente mayor al desarrollo del estatus epiléptico. Es una encefalopatía epiléptica caracterizada por la presencia de crisis predominantemente desencadenadas por fiebre durante el primer año de vida en un lactante con un desarrollo normal, seguidas de epilepsia con distintos tipos de crisis a partir del segundo año. La convulsión benigna con gastroenteritis leve es una convulsión afebril asociada con gastroenteritis viral en un niño sano, sin fiebre, deshidratación, desequilibrio de electrolíticos, meningitis o encefalitis. El, glas- el- la gastroenteritis es más común en niños de entre 1 a 2 años. El rotavirus es el agente más habitual de gastroenteritis asociada con la convulsión y aparecen entre el segundo y el tercer día de evolución del proceso infeccioso, aunque pueden ocurrir desde el día previo hasta 7 días después. Las crisis son tónico-clónicas generalizadas y a veces focales de duración breve y con mucha frecuencia ocurren y se agrupan en las horas siguientes y no suelen repetir después de las 48 horas. Entonces esto, ¿no? Lo que estamos hablando, convulsión benigna con gastroenteritis. Esto es lo que se ve. Fisiopatología. El desarrollo de un estatus epiléptico se podría explicar por alteración del equilibrio existente entre la excitación y la inhibición neuronal, siendo la primera excesiva y la segunda deficiente, y lo que va a dar lugar a una actividad epiléptica sostenida. La descarga eléctrica repetida responsable de la instauración de un estatus epiléptico es debida a una desviación de la transmisión inhibitoria mediada por el receptor GABAérgico a una excesiva transmisión excitatoria mediada por el receptor N-metil D-aspartato. Cambios fisiopatológicos en el estatus epilépticos. En el sistema nervioso central, en la primera fase, es decir, una duración de entre 0 a 30 minutos, hay mecanismos compensadores intactos, donde existe aumento del flujo sanguíneo cerebral, hay aumento de las necesidades de oxígeno y de glucosa, hay aumento del lactato, hay aumento de la glucosa. En la fase 2 es más de 30 minutos, los mecanismos compensadores fallan y existe un fracaso en la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, hay una vasodilatación cerebral, hay hipoxia y acidosis láctica, edema cerebral, aumento de la presión intracraneal y con alteraciones sistémicas en la fase 0,1 a 30 minutos, hay hiperglucemia y acidosis láctica. En la fase 2, más de 30 minutos, hay hiponatremia, hipocalemia, acidosis mixta, fallo hepático y renal, coagulación intramuscular diseminada, falla multiorgánica, rabdomiólisis, mioglobinuria y leucocitosis. Sistema nervioso autónomo, existe hipersalivación en la primera fase a 30 minutos, hay temperatura elevada y vómitos, y en la fase 2 puede haber hipertermia. Y en el sistema cardiorrespiratorio podemos encontrar aumento de la adrenalina y noradrenalina, aumento del gasto cardíaco, aumento de la presión venosa central e hipertensión arterial, taquicardia y arritmias. En la fase 2, que es decir, mayor a 30 minutos, hay edema pulmonar, hipoxemia, hipoxia, hipotensión y fallo cardíaco. El diagnóstico y tratamiento se basa en mantener las funciones vitales, finalizar la crisis tanto clínica como eléctrica. Hay que hacer un diagnóstico y tratamiento inicial de las causas potencialmente mortales, por ejemplo, una hipoglicemia, una intoxicación, meningitis, lesiones cerebrales ocupantes del espacio, evitar las recurrencias, minimizar complicaciones derivadas del tratamiento y evaluar las causas subyacentes. Medidas generales. En los primeros 5 minutos lo que vamos a hacer es valorar la vía aérea, ¿eh? En esencial, mantener una vía aérea permeable durante todas las etapas del tratamiento. Hay que realizar una aspiración de las secreciones con cánula de Guedel, lateralización de la cabeza para evitar una broncoaspiración. Podemos colocar incluso una sonda nasogástrica e intubación
endotraqueal en pacientes con depresión respiratoria mantenida. En la respiración, breathing, lo que nos considera, lo que nos interesa bastante es la hipoxemia, que puede ser resultado de las enfermedades respiratorias, una depresión o apnea, una aspiración o obstrucción de la vía aérea y edema pulmonar neurogénico. Entonces, lo que hay que valorar la respiración y la saturación de oxígeno monitorizada continuamente. Aportar oxígeno suplementario con gafas o mascarilla a alta concentración para mejorar la hipoxia cerebral, es decir, oxígenos con máscara facial de más de 6 litros por minuto hasta 10, ¿no? También podemos utilizar el CPAP y la ventilación invasiva precedida de intubación endotraqueal para proteger la vía aérea, asegurar una ventilación y oxigenación adecuada. En la circulación, lo que vamos a controlar es monitorización continua de la frecuencia cardíaca, presión arterial en un paciente con estatus, ¿no? Asegurar un buen acceso venoso, es decir, mantener una vía periférica y mejor si podemos canalizar dos vías para, de un lado, colocar una vía de una carga de solución y para el otro lado, administrar tratamiento antiepiléptico, ¿ya? Obtención de una analítica básica de gases, glucosa, hemograma, coagulación, creatinina, calcio, magnesio, transaminasas, tasas plasmáticas de anticonvulsivantes. Casi, bueno, en nuestro medio no lo hacemos, si en un tercer nivel se puede realizar esto, ¿no? Tratamiento previo, tóxicos, historia sugestiva, amonio, cultivos, proteínas de reactiva. Podemos solicitar líquidos por vía intravenosa. Podemos administrar líquidos por vía intravenosa como bolos de fluido, como fisiológico, lo que ya les mencionaba. Si hay una hiperglucemia, especialmente en fase inicial del exceso de catecolaminas, bueno, eso se debe a esto, ¿no? Al exceso de catecolaminas, y es preferible administrar solo salino fisiológico. Entonces, por esa razón, la hiperglucemia está asociada a esto, ¿no? Por el exceso de catecolaminas, el trauma como tal. Entonces, lo que se debe hacer es canalizar una vía periférica con fisiológico. La hipoglicemia plasmática menor a 45 miligramos por decilitro, capilar de menos de 50 a 60, debería ser corregida con bolos de glucosa de 2,5 ml por kilogramo de peso de suero glucosado al 10% a un ritmo de 2 a 3 ml por minuto. Entonces, en caso de, generalmente, la mayor parte se caracteriza por hiperglicemia más que por hipoglucemia, ¿no? Sana nasogástrica para prevención de neumonía aspirativa, un rápido examen neurológico para clasificar el estatus epiléptico, y se debe realizar exploración neurológica completa con atención especial a pupilas, escala de Glasgow, alteraciones focales, posturales, signos meningios y frontal. En la exposición es preciso comprobar la existencia o no de exantemas, hematomas, signo de sepsis o traumatismos, donde vamos a obtener una historia clínica que permita determinar antecedentes si pueden existir factores precipitantes, descripción del inicio de la crisis, características, evolución y duración, traumas recientes, considerar malos tratos y posibles intoxicaciones. Pruebas complementarias para valorar los factores precipitantes. Se recomienda de forma inicial realizar la glicemia, hemograma, test función hepática, renal, electrolitos, calcio, magnesio, gasometría, amonio y niveles anticomiciales. Consideramos realizar un ATAC si hay crisis focales, hay trauma previo, un trauma craneoencefálico previo, enfermedad neoplásica de base, sospecha de infección hemorragia en lactantes. Consideramos realizar resonancia magnética en caso de estatus epiléptico refractario de mala evolución y en seguimiento posterior del paciente. La resonancia es superior a la tomografía para el diagnóstico de algunas causas de estatus, especialmente en caso de encefalitis. También es mucho más sensible para la detección de lesiones epileptogénicas sutiles como malformaciones del desarrollo cortical, esclerosis mesial o tumores neurobiliares. Electroencefalograma.
Con respecto a un electroencefalograma convencional solicitado desde el servicio de urgencias en pacientes sanos que retornan a su situación basal, no está indicado la realización de electroencefalograma urgente de forma rutinaria, aunque la realización del electroencefalograma precoz coordinado con neuropediatría puede ser una herramienta útil en el diagnóstico de epilepsia y su tratamiento. Bueno, entonces nosotros de rutina, para empezar, no lo pedimos. Una vez que ya el chiquito haya sido estabilizado y sea manejado ya por neuropediatría, sí les solicitan el electroencefalograma. Medidas farmacológicas. Las benzodiazepinas son la primera elección para su administración fácil y rapidez de acción y se dispone de acceso venoso. Bueno, en realidad eso es lo que hay que hacer en el ABCDE del manejo inicial, ¿verdad? Disponer un acceso venoso. Se prefiere diazepam IV a una dosis de 0,2 miligramos kilogramo dosis IV, máximo 5 miligramos en menores de 5 años y 10 miligramos en mayores de 5 años, por su vida media más larga. Si no se dispone de vía IV, el midazolam intramuscular también se puede administrar o intranasal o bucal a una dosis de 0,2 miligramos por kilogramo dosis. Bueno, eso es lo que hacemos, ¿no? Cuando no se puede, midazolam 0,2. Máximo 10 miligramos kilogramo dosis y puede ser la alternativa. Y aunque es en desuso, también se puede usar diazepam rectal 0,5 miligramos kilogramo dosis. Bueno, la verdad, esto es lo que se maneja más frecuentemente, ¿no? Cuando no hay vía periférica y cuando el paciente está convulsionando, la vía más accesible es la rectal. Entonces, lo que hacemos, calculamos 0,5 de diazepam por kilogramo peso y lo diluimos con dextrosa y le administramos con una sonda K por vía rectal. Medicaciones de segunda línea, la fenitoína, segundo escalón para crisis que no se den tras dosis de benzodiazepinas y en aquellas que pese a haber excedido han sido prolongadas, mayor riesgo de recurrencia, efecto máximo a los 15 minutos, dosis inicial 20 miligramos por kilogramo y B, ritmo 1 miligramo por kilogramo minuto, dosis máxima 1500 miligramos día. Dilución en suero salino fisiológico, pues no es compatible con soluciones glucosadas ya que precipita y forma microcristales. Bueno, en nuestro medio en realidad, mm, como de segunda línea, lo seguimos utilizando el fenobarbital, ¿ya? De la misma manera se utiliza de esta manera, ¿no? Puede ser de una dosis de 15 a 20 miligramos por kilogramo peso. Y hacemos pasar el fenobarbital diluido con dextrosa al 5% con 30 ml de dextrosa por el lapso de 30 minutos. En caso de la fenitoína, como dice aquí, se debe diluir con fisiológico y no con dextrosa. El ácido valproico, además de estar indicado en el estatus epiléptico refractario a benzodiazepinas, también se puede ser efectivo en niños con el estatus epiléptico refractario a la fenitoína. Dosis en estatus 20 miligramos por kilogramo y B para pasar en 5 a 10 minutos, dosis máxima 1000 miligramos día y se considera de primera elección en epilepsia generalizada primaria, mantenimiento de 1 o 2 miligramos por kilogramo hora. Bueno, en realidad el ácido valproico, esta es nuestra última alternativa cuando generalmente lo hacen, este manejo se hace ya por neuropediatría, ¿no? Entonces, lo que más usamos nosotros, como les decía, es el fenobarbital. El mecanismo de acción del fenobarbital es una activación del receptor GABA, una forma que es diferente a las benzodiazepinas, inhibición de los receptores N-metil de aspartato y alteración de la conductancia de los canales de cloro, potasio y calcio. La dosis terapéutica en el estatus epiléptico es de 20 miligramos kilogramo dosis, administrar en 10 a 15 minutos. Efectos adversos: pueden haber reacciones cutáneas como una reacción alérgica. Puede haber depresión respiratoria, apnea, laringoespasmo, broncoespasmo, puede haber depresión del sistema nervioso central y está contraindicado en insuficiencia respiratoria grave. Ya, aquí es cómo se debe realizar el manejo en un servicio de emergencias con un niño en base a un estatus epiléptico. Llega en Llega y ni una vez llega, el paciente se debe
hacer esto, ¿no? Lo que es el triángulo de evaluación pediátrica y considerar el ABCDE del manejo del paciente en estatus, oxigenoterapia, monitorización, glicemia capilar, intentar un acceso venoso. Si el niño está con fiebre con una temperatura mayor a 38 grados centígrados, considerar el manejo de antitérmicos. Si hay una glicemia menor a 60, hay que corregir con dextrosa de 2 a 3 ml, lo que habíamos visto, ¿no? Analítica, hematimetría, electrolitos tóxicos, niveles anticomerciales y hacer una historia clínica. Ahora, en caso de que estamos en los primeros 5 minutos de que estás valorando al paciente, es un estatus epiléptico precoz, tienes una vía venosa, generalmente no tenemos, ¿no?, una vía venosa en los primeros minutos, entonces lo que podríamos hacer es administrar midazolam por vía intramuscular a 0,15 miligramos por kilogramo, máximo dosis 10 miligramos, o midazolam bucal o intranasal a 0,3 miligramos por kilogramo. O como les decía, diazepam rectal, la verdad es lo que más utilizamos nosotros en el servicio de emergencias. Diazepam rectal a 0,5 miligramos por kilogramos. Pero si tienes una vía venosa, si la enfermera ya logró canalizar en los primeros 5 minutos, entonces lo que habría que hacer es administrar diazepam a una dosis de 0,3 miligramos por vía IV por kilogramo, dosis máxima de 10 miligramos mayor de 5 años, ¿no? 5 miligramos menor de 5 años, o midazolam IV a 0,15 miligramos kilogramo dosis. Ya. Una vez que ya le has administrado, valoramos cómo está, ¿no? A los 10 minutos, segunda dosis de benzodiazepinas. Estados epilépticos, si no se ha obtenido una vía, obtener una vía intraósea. Bueno, la vía intraósea, como les decíamos, no lo hacemos de rutina en nuestro medio. Entonces, podríamos considerar fármaco de segunda línea. En este caso sería la fenitoína, ¿no?, el que más se utiliza, ¿no? 20 miligramos kilogramo peso día en 20 minutos, máximo 1 gramo, dice. Y si no cede el estatus epiléptico más de 15 minutos, bueno, si fármacos de segunda línea, lo que podríamos utilizar, segunda dosis, ¿no? Segunda dosis de fenitoína 20 miligramos en 20 minutos. Bueno, eso es todo. Dejamos de compartir. Como les decía, nuestro medio, en realidad, en vez de usar fenitoína, como les decía, usamos fenobarbital, ¿no? Fenobarbital, no fenitoína tanto, pero bueno. Va a grabar esto y nos vemos en 10 minutos.